el tema de esta charla es la psicoterapia corporal y pulsación de vida. Y tengo el privilegio de poder entrevistar, charlar con Patricia Estrada. Ella es la directora del Centro Reikiano de México. Ella es psicoterapeuta, pues, corporal, que ha estudiado muchísimos métodos de psicoterapia. Es especialista en psicología psicosomática, en psicología perinatal y en atención plena. Bueno, pertenece a muchas asociaciones internacionales de psicoterapia corporal. Ella es también licenciada en psicología, está diplomada en bioética, diplomado internacional en psicodrama, diplomado en diversidad sexual. Bueno, tiene muchísimos estudios, ha participado en muchísimos congresos internacionales, nacionales, y es ahora también nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Corporal, que más adelante van a saber más de todos nosotros. Bienvenida, Patti. Finalmente hemos logrado encontrarnos a través de este medio. Patti, ¿qué ha sido la psicoterapia corporal para ti? Para mí ha sido mi vida. Empecé muy joven, he estudiado, investigado y trabajado por muchísimos años alrededor de la psicoterapia corporal. Es mi pasión, me encanta y básicamente se la recomendaría a muchísimas personas, ¿no? Ajá. Y bueno, pues es que tú creciste también en ese medio, ¿no? Tu papá fue Rafael Estrada Villa, que trajo la psicoterapia corporal a México. Platícanos un poquito de él y de este movimiento que él generó en este país. Bueno, él era un hombre de su época, diría yo, revolucionario en muchos sentidos, político en principio, y también revolucionario en su búsqueda. Entonces pensaba, si no puedes hacer la revolución afuera, pues a lo mejor adentro. Y en esta búsqueda de hacer la revolución adentro, él como psiquiatra empezó a investigar métodos y formas que tuvieran un mayor alcance en las personas, porque al igual que muchos otros trabajadores de la salud mental, él se encontró con muchas limitantes en su práctica de psiquiatría, ¿no? Entonces empezó a investigar y a practicar y a conocer, y se volcó hacia la psicoterapia corporal. Trajo a México a un sinnúmero de personas, practicó en él mismo un sinnúmero de terapias para ver cómo era. O sea, se sometió él como paciente a un sinnúmero, a ver cómo le parecía, qué sentía. Entonces era un investigador de la psicoterapia, yo diría. Y pues Y tú ahí junto a él, ¿qué edad tenías, Patti? Cuando yo empecé a ver y a conocer gente alrededor de este medio, como 13, 14 años, fue que empecé a conocer personas de este medio, a tratarlas. Un poquito más adelante asistir a talleres, sin fin de talleres, con un montón de gente que en ese momento no tenían la relevancia que ahora tienen, ¿no? Porque estoy hablando de mitad de los 70s, entonces su investigación en sus métodos de psicoterapia no estaba tan avanzada como estuvo 5, 10, 15 años después, como, yo qué sé, Federico Navarro, Bernard Boysen, Eva Reich, y así muchas personas que ahora consideramos los maestros. No aquí en México, en muchos lados, yo diría que toda Europa, en Estados Unidos. Bien, sí, porque tú eres una mujer con
toda la historia de la psicoterapia corporal en México, bueno, y más historias de otras formas de psicoterapia, y pues vivir en medio de este movimiento, porque estabas pues creciendo en un movimiento nuevo en México. Así que de alguna manera absorbiste mucho de todo esto, ¿no? Para tu vida. Sí, claro. También no solamente es que viera a las personas, sino asistía a sus talleres, a sus conferencias, platiqué con ellos, discutí con ellos. Ese es un privilegio que me tocó históricamente, que creo que me dio mucho en la vida. Conocí a varios alumnos de Reich, a Chuck Kelly, a Myron Sharaf, a Morton Herkovitz, ¿cómo se llama? Bueno, por supuesto a su hija Eva, diferentes, que esta discusión te da otro tipo de aprendizaje, ¿no? Bueno, personas como yo ya conocimos la psicoterapia corporal mucho tiempo después y ya con los alumnos de esos maestros que tú estás mencionando. Sí, y esto, porque decías, tu papá dijo, si no se puede crear esa revolución externa, social, que se pueda crear esa revolución interna. ¿Cómo podrías hablar de este pensamiento de tu papá, que seguramente también es tuyo ahora? Sí, bueno, a él le tocó, él fue preso político. Su intento por hacer una revolución externa. Ajá. Entonces, en su búsqueda, él renunció a la política y a la lucha externa a través de la política y se enfocó en cómo sería si tú logras que una persona cambie. No hay forma de que los otros que están vinculados a él sigan relacionándose exactamente igual con esa persona. Como una semilla que siembras y hace un impacto en un pequeño ambiente. Y ese pequeño ambiente hace un impacto en un ambiente mayor. Y entonces las decisiones que toman las personas son diferentes. Entonces él pensaba que esa era una forma. Ok, finalmente, después de buscar una forma hacia el exterior, lo buscó hacia el interior. Y confiando en que si muchas personas podían hacer esa revolución interna, podían crear, me imagino, pues ese movimiento. ¿No? Sí, él pensaba firmemente que la psicoterapia corporal tiene bases científicas, que si los practicantes de psicoterapia corporal tenían la suficiente entereza, disciplina, compromiso, tendrían esta visión científica y la aprenderían con este amor que le tuvo a su trabajo, ¿no? Y entonces harían un impacto en su pequeño mundo, y si hay muchos pequeños mundos, en un momento se vuelve algo un poco mayor. Un gran mundo, un gran mundo. Entonces, y Wilhelm Reich fue uno de sus autores, o fue el autor que lo movió a concebir esta idea de la revolución interna. Sí, porque Reich se acercaba mucho a su pensamiento político. El hombre no es ajeno a su ambiente social. Una persona que vive en pobreza o en una circunstancia social X no puede referirse solo a su relación con sus padres, sino el mismo ambiente gestiona y genera que esta persona sufra de una forma diferente, si además de la dificultad con sus padres no tienen comida, o no tienen, o viven hacinados, y así. Entonces Reich habla mucho de eso en sus libros, y entonces le parecía que era la persona
por lo menos desde su punto de vista, que había logrado ver al ser humano de una forma más completa. Ujú, ujú. En esto del el ser humano es un ser bio, psico, histórico, social, no es solamente su psique y su cuerpo, bio, ¿no? Sino Ujú, también su momento histórico y la sociedad en la que vive. ujú. Y entonces, ¿cómo todo eso moldea al individuo a ser de una manera y a padecer también de otra y a inhibir sus capacidades o posibilidades, ¿no? De desarrollo? Sí, como el ambiente lo condiciona, lo minimiza, lo somete. Entonces, si tus padres son obreros y no logran tener lo mínimo para, yo qué sé, Ujú, comprarte zapatos y están muy frustrados, pues es diferente que si tus papás tienen esa capacidad y están frustrados por otra cosa. ujú. Y Reich también creía mucho en los derechos, no solamente en los derechos como algo que tienes derecho a, sino que deberíamos de poder ejecutar nuestros derechos, Ujú, tener el uso de los derechos, porque ujú. hablamos mucho de los derechos como, sí, los derechos de las mujeres, pero a veces las mujeres no saben ni qué es, o de los niños, pero el niño no tiene acceso a tal o tal, como algo Sí, que está en los papeles de una forma bonita. sí. ¿Y cuáles serían esos derechos, Patti? Pues en este caso sería el acceso a, yo pienso, a la psicoterapia misma, ¿no? Ujú, ujú, El derecho que tendría que tener todo ser humano que se encuentra en dificultad de acceder a una psicoterapia que le sea útil, que esta persona pueda decirme es útil, ujú. pues yo creo que ese es un derecho que nos concierne y que nosotros tenemos que hacer valer, ¿no? Como un derecho a la salud, ¿no? Sí, es un derecho a la salud, pero también creo que tiene que ver con la justicia, Eh, porque yo pienso que la justicia social no es algo que piensas, es algo mm, que haces. Entonces yo puedo hablar muy bonito y decir, sí, sí, el derecho a no sé qué, pero si viene alguien a mi consultorio y dice, oye, pues es que yo puedo pagar muy poco porque gano 4,000 pesos al mes y digo, pues qué pena me da tu caso, pero yo cobro no sé cuánto y nunca te va a alcanzar para venir conmigo. Entonces, es muy bonito mi pensamiento, eh, pero no tiene un efecto congruente con la realidad. sí. Entonces, estás hablando de cómo también los psicoterapeutas es poder también abrir el acceso a que la psicoterapia llega para todos, ¿no? Así como el conocimiento es de todos, la psicoterapia también es un derecho para todos, Sí, yo creo. ¿sí? Para hacer como tomar ese conocimiento, ese autoconocimiento, como diría tu padre, como esa revolución interna dentro de sí mismos, como para contribuir a crear una sociedad diferente, ¿no? Bueno, Así es. tomando conciencia de lo que hemos creado, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Y en este movimiento, pues yo puse también esta pulsación de vida. ¿Qué es la pulsación de vida en la psicoterapia corporal? Pues es un principio que Reich investigó mucho. La pulsación es algo que está en todos los seres vivos, en todas las células vivas. Todas, las Uh-huh. todo. Y entonces él investigó por qué los seres humanos no tienen o pierden esta capacidad de que su cuerpo haga así. Uh-huh. Nuestro corazón hace así, ¿cierto? Uh-huh. Si Así nuestro corazón hace solo así, está enfermo. Y si nuestro corazón hace así, está enfermo. Entonces necesitaría hacer el completo para estar saludable. Bueno, así nos pasa en todos los niveles de nuestro organismo. A veces uh-huh. nuestros intestinos no logran hacer esto.
A veces nuestro afecto no logra hacer esto. O nuestro contacto no logra hacer esto. Queremos estar pegados a alguien y no toleramos la distancia. O queremos mucha distancia y no toleramos el contacto. Es lo mismo, no logramos hacer estar, retirarnos, estar, retirarnos. Entonces, desde la psicoterapia corporal, por lo menos desde el trabajo de Reich, él pone mucha atención a que el organismo logre a través de diferentes formas de técnicas o maniobras o procesos en la psicoterapia, que poco a poco un organismo que está así pueda ir cerrando un poquito más. Poquito más, hasta lograr esto. O que uno que está así vaya abriendo más. Generalmente en todas las psicoterapias corporales hablamos más de esto, ¿no? Alguien que está rígido y que entonces no abre. Pero también hay esta posibilidad, está así y no cierra. Exacto, exacto, sí, está demasiado abierto, expandido. Entonces necesita poder recogerse y abrirse, como un movimiento natural hacia la vida. Y para Reich era muy importante, por ejemplo, trabajar en la prevención, que los niños mantuvieran esto más tiempo antes de que su organismo se rigidizara, que los adolescentes lo mantuvieran y así. Entonces es un principio muy importante, por lo menos en la terapia como le enseñó Reich. Y entonces, como con esto, este conocimiento que nos precede para hacer la psicoterapia corporal, pues habría de educar a los padres. Bueno, habrían de trabajar en ellos y poder acceder a desarrollar una crianza y una educación pues diferente que favoreciera esto. ¿Tú crees que eso es posible? Yo creo que habría que trabajar con los terapeutas, con los psicoterapeutas, sí, con los padres, con los maestros. En algún momento de su vida Reich perdió esta convicción de tratar a adultos y dijo, no, en realidad lo que habría que hacer es cuidar a los niños para que no les pase lo que los adultos, porque decía, chispas, somos tantos millones de adultos, si vamos a trabajar de uno en uno, nos va a tomar muchísimo tiempo llegar a hacerlo grande, ¿no? Entonces puso mucha atención, hizo un programa de investigación para ver cómo se hacía eso. Es un programa que no culminó por diferentes razones, pero estuvo 3 años metido en este programa de la prevención. Y sí, habría que hacer muchísimo en términos de prevención. Se oye mucho en nuestro gobierno, o el que sea, el asunto de la prevención, ¿no? La prevención del embarazo adolescente. Pero las medidas que se toman generalmente son muy ajenas a los adolescentes. De nuevo, hablamos muy bonito en los papeles, pero en las prácticas son muy pobres. Igual que está con los maestros. Yo tengo en terapia algunos maestros de preescolar, de escuelas públicas, de primaria, y sí, o sea, en realidad, su formación en términos de contacto, calidad humana, es pobre. Todos son como técnicas para que lea rápido el niño, ¿no? Sí, en algún momento de su vida, pero si su maestro no sabe cómo acercarse bien a él, eso lo va a empobrecer. Claro, y porque, bueno, muchos lo intentan, ¿no? A muchos niveles, como decimos, esta prevención o este tratamiento, pero pocos saben acerca de este movimiento pulsatorio, ¿no? Como este principio esencial dentro de la psicoterapia corporal. Bueno,
un conocimiento que ofrece la psicoterapia corporal al mundo, pero que muchos no lo reconocen, ¿no? Como nos vamos más hacia crear diferentes maneras de pensar o postular nuevas creencias o estrategias de acción, pero no de un trabajo profundo para reconocer de qué manera nuestro sistema energético está contraído, demasiado expandido, ¿no? Esto es algo que podríamos ofrecer. Y yo creo que hay inclusive muchos terapeutas que están más ocupados con su autoimagen que con su autocuidado, ¿no? Y si eso les pasa a los terapeutas, los maestros que están a veces en situación de supervivencia económica, pues pasa un plano así como de, no solamente no tienen la información, ni siquiera tienen la percepción de que hay algo mal en ellos. Sí, sí, así es, ¿no? Que ese es como el principio de reconocer que algo no anda muy bien en nosotros o que algo no estoy encontrando para poderme apoyar a mí o apoyar a los demás, ¿no? Que estos mecanismos de autocuidado que en efecto, sí, a veces fallamos para podernos detener, como parar. A veces se necesita hacer, otras veces se necesita parar, pero no sabemos, ¿no? Porque estamos como muy disociados del cuerpo, estamos como separados, ¿no? Anestesiados de la conexión con nosotros mismos. Como muertos vivientes. Por eso están tan de moda. Yo siempre digo, esto es lo que le llama a la gente, es que es como verse a sí mismo. Ahí, sí. Te vas cayendo en pedazos y sigues, ahí vas, sigues, te estás desmoronando, tu vida está en una situación, pero sigues como, no importa, ¿no? Ahí vas. Entonces, yo creo que muchos de nosotros estamos en situación de muerto viviente y no nos damos cuenta que eso es lo grave. O pensamos que así es la vida. Y eso es no solamente grave, es muy triste. Sí, sí, sí. Y cómo, bueno, ya siguiendo este pensamiento que estás manifestando, ¿cómo ves el mundo en este momento? Bueno, como ha venido pues sucediendo, ¿no? Este movimiento como una carrera impresionante de llegar a no sé dónde, ¿no? A una imagen, dirías tú, hace rato, ¿no? O también qué ha pasado con esta pandemia que de pronto nos pone un freno. Estás hablando para mí de dos cosas. Uno es esta visión de tenemos que ser alguien, no importa cómo, tienes que dejar tu huella en el mundo, ¿no? Entonces, todos queremos ser grandes, impresionantes, impactar a los otros y muy soberbios, yo creo. Sí, sí. Eso es lo que creo. Y la pandemia, bueno, la pandemia ha hecho a unos más grandes y a otros menos, ¿no? Tienes razón, estoy de acuerdo, sí. Entonces creo que este tiempo de encierro hay algunos que sí lo aceptan y entonces yo a alguna persona le he dicho, bueno, es como un retiro, parcial además. Si has ido alguna vez a un retiro de, yo qué sé, de silencio de 40 días, sabrás que esto en ese sentido pues es increíble, ¿no? Puedes hablar con quien quieras. Entonces, creo que la parte que es intolerante para muchos es esta falta de el contacto desde mírenme, ¿no? Que es un contacto superficial que los medios sociales han promovido muchísimo. En la medida en que tienes contacto a través de las redes sociales, entonces eres importante, ¿no? Sí. Y es una falsa importancia, porque no hay el contacto real. Eso. El contacto real cada vez se va desvaneciendo más, ¿no? Va así eclipsándose, entrando en una nube rara. Entonces tus amigos son los que te dan like en Facebook
o en Instagram, los que dicen, uy, qué bonita foto, ¿no? Mm, ujú, Pero no la gente con la que puedes sentarte a conversar de algo profundo, ujú, o alguien que te conmueve. ujú. Entonces, creo que estas formas de las redes banalizan de una forma lo que podría ser el contacto que te hace moverte hacia la vida, hacia lo vivo. Así es. Bueno, así es como yo lo creo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que, bueno, si bien esto es ahora un medio de comunicación, lo digital, pues está reforzando lo que ya se venía, ya lo que ya venía sucediendo de tiempo, ¿no? Estos encuentros, digamos, falsos, ¿no? Como pues muy enmascarados, muy acorazados, pero que ahora hay todavía una coraza de por medio en tanta distancia que es el aparato y la pantalla, y en donde pues en todos los seres humanos a veces queremos vivir más de la ilusión, creyendo que estamos en un contacto en el que no estamos, y donde los que trabajamos en la psicoterapia corporal creemos pues en la vida, pero en esta vida sensible, sentida, ¿no? Presente, de cuerpo a cuerpo, ¿no? De poder trabajar mutuamente para podernos abrir, ¿no? Como pues poder abrir nuestro sistema energético, corporal, para transmitir y compartir, nutrirnos mejor afectivamente, emocionalmente, ¿no? Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y entonces, pues me parece que en todos estos tiempos, ahora que lo estamos hablando tú y yo, y lo hemos hablado con tantos otros colegas, pues yo le diría a los que nos están escuchando que nosotros promovemos pues esta vida, ¿no? Esta vida psicocorporal, pues esta con sensible, pues que queremos regresar a este contacto humano, pero no solo a través de la pantalla, sino de estar en una presencia donde pues también vaya disminuyendo el miedo del contacto, porque ahora pues con esto del temor también a ser contagiados, pues privilegia la separación y el miedo al otro. Sí, así es, pero pienso que pocas personas logran organizar eso, porque si tú piensas en el tiempo de contagio y si fulanito estuvo en posibilidad y cuánto tiempo tienes que esperarte, podrías reunirte con muchas personas. Uh-huh. O sea, si tú y yo decidimos que por 12, 13 días no vemos a nadie para vernos, es una decisión y entonces podríamos vernos sin ningún riesgo. ¿Sí? Y es bueno que lo nombres para que la gente lo sepa, porque necesitamos buena información respecto a ello. Entonces, en lugar de hacer eso, la gente entra en un asunto de acelerarse y preocuparse y por un lado y por otro están los que, no te preocupes, tómate limón con jengibre y ya no te vas a contagiar y pues no es cierto, ¿no? Tampoco. Entonces hay como mucha mala información, mucha también como una visión muy limitada, no práctica. Uh-huh. Yo he visto amigos que se comprometen a estar más o menos guardados tanto tiempo y yo también y nos vemos y comemos juntos y nadie se ha enfermado porque lo hacemos con esta conciencia de yo quiero verte a ti, entonces para verte a ti yo me voy a cuidar y quiero poder platicar contigo no a 3 metros con una careta y un cubrebocas, sino quiero quitármelo
tomarme un té contigo, contarte un chiste. Y entonces para eso necesitamos crear la condición de posibilidad, que es posible. Claro, en una sana distancia, ¿no? Que no es ese, como dices, de 1,5 metros, 3 metros, sino de 13, 15 días para podernos encontrar. Así es. Y mira, no lo había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado de nadie y espero que los que nos están escuchando también lo tomen en consideración, como no es imposible que volvamos a encontrarnos siempre y cuando estemos considerando este tipo de cuidado de sana distancia, en donde vemos que vamos evolucionando bien y que somos una persona con la que se puede convivir porque no somos un riesgo para los demás. Y el otro me va a ofrecer la misma posibilidad de no ser un riesgo. Y entonces al encontrarnos podernos nutrir con nuestras presencias y favorecer esa pulsación de vida. Yo hacía la reflexión. Antes de la pandemia no veía a mis amigos diario, los veía de vez en cuando, entonces ahora es un poco lo mismo. Si tú haces esto y yo hago esto, nos vemos ahora, y a lo mejor en un par de meses nos volvemos a encontrar, pero por lo menos para mí sería falso decir que vería todas las semanas a mis amigos, ¿no? El trabajo es muy absorbente, el estudio es muy absorbente, y entonces a veces sí y a veces no. Sí, sí. Bueno, es verdad, yo tampoco, no los veo muy frecuentemente. Pero ahora hay una conciencia muy clara de que los quiero ver y que he de cuidarme antes para poderlos ver con seguridad y con mayor libertad y poder como tener ese gozo de poder tocarnos o abrazarnos con confianza, ¿no? De poder compartir de cerca con confianza, ¿no? Como en un ir y venir, entrar en contacto y luego retirarte para cuidarte y luego volver a entrar en contacto y luego retirarte, como decías, en esta pulsación de un ir y venir, ¿no? Pero con más claridad, con más claridad. Diría que con mucha conciencia del cuidado del otro y de ti mismo. Ajá. Sí. Y antes no había esa condición. Obviamente no es algo que vaya a durar el resto de nuestra existencia, pero si aún así fuera, yo creo que si las personas tienen esta conciencia de el respeto por la salud del otro y por sí mismo, pueden crear formas para encontrarse. Y yo creo que estamos invitados a crear estas formas, ¿no? Como en este retirarnos, hacer esta introspección, ¿no? Esta reflexión y una toma de acción diferente, como con más conciencia para encontrarnos, vuelvo a repetir. Como antes nos encontrábamos porque nos encontrábamos y ya, incluso, ¿no? Con estos falsos encuentros de cómo estás, pues bien, y tú también bien, y sin decir realmente la verdad de lo que está pasando en nuestro interior, sin realmente compartir cómo es que estamos pulsando en ese momento con la vida, qué es lo que está pasando en nuestro interior. Creo que ahora encontrarnos nos va a llevar a mirarnos, respirarnos, inevitablemente vamos a sentirnos más y a sentir más al otro. Bueno, vas a atesorar más la posibilidad del encuentro. Sí. Le vas a quitar lo ordinario y lo superficial. Sí, sí, sí. Yo escuchaba a varios pacientes que decían antes, bueno, en Puebla y en algunas regiones que, hola, nos saludamos, beso, beso, ¿no? Y era un beso sin besar. Y ahora
acercarse al otro y sentir su cuerpo y darle ese beso en la mejilla, toma una dimensión preciosa, ¿no? De valorar que estoy aquí todavía para poderlo ofrecer y el otro está allí para también estar en ese contacto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué dirías? La psicoterapia corporal, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es nuestro trabajo con todo esto que está sucediendo? Pues tiene muchos obstáculos, muchos límites actualmente. Además, con esta conciencia que todo el mundo está esperando la segunda ola de la pandemia, ¿no? Entonces eso limita una parte del trabajo. Uh-huh. Porque desde mi perspectiva, como yo veo la psicoterapia corporal, es que siempre cuando estás con un ser humano, es un ser completo y no puedes estar sin su cuerpo, aunque sea en la pantalla. Uh-huh. O a una distancia de 3 metros, ¿no? Y que puedes hacer diferentes cosas que cuando la persona tenía esta posibilidad de estar en el espacio terapéutico más cercano, yo creo que siempre hay posibilidades. Uh-huh. Y eso implica un cierto nivel de análisis, estudio, exploración del terapeuta y de cómo va probando pequeñas cosas con sus pacientes en la medida que los pacientes quieren, ¿no? Porque creo que en esta época, con esta situación de como de caos de información, uh-huh, se ha gestionado también un caos emocional. Hay muchísimo miedo, hay mucha rabia, uh-huh, de las personas que han muerto sus parientes y no ha habido forma de despedirse, o de que no hay medicamentos, o de que no hay información. Pues también hay mucho miedo, mucha rabia, mucha incertidumbre de ¿y esto qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Sí. Entonces, sí, la cuestión económica, el trabajo. Entonces, trabajar con los pacientes en este momento tiene que ver más con eso que está emergiendo en la situación. Uh-huh. Uh-huh. Que tiene que ver con mucha, en general, yo creo, mucha ansiedad y mucha angustia. Entonces, ¿cómo ayudarles a que eso baje un poco? Sí. Porque cuando más ansioso y angustiado estás, menos posibilidades tienes de crear lo que sea, posibilidades para ti mismo, posibilidades para encontrar a otros. Sí, entre más ansiedad y angustia, pues tu percepción está alterada, ¿no? No puedes ver ni bien qué necesitas, ni bien lo que está pasando allá afuera, ¿no? Ni tomar acciones claras, más adecuadas y pues tomar lo que sí hay, ¿no? Para poder crear y hacer. Sí, y de nuevo regresaría a Reich. Uh-huh. En esta dimensión de somos seres biopsico-históricos sociales, ¿no? Entonces es un momento de la historia en que estamos. Somos seres sociales también, donde todo lo que está sucediendo afuera nos impacta de una manera u otra. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si pensamos en la pulsación como organismos, uh-huh, pues estamos más o menos contraídos porque claro, ya hay 90 y tantos mil muertos, estamos a nada de llegar a 100,000 muertos. ¿Qué significa eso? Y esos son los contados, habrá más, ¿no? Entonces tienes mucha incertidumbre. ¿Voy claro al súper o no voy al súper? Sí, sí, sí. Y cuando las personas que mueren son cada vez más cercanos, amistades, parientes, pues la contracción es mayor porque es como sentir que ya se acerca la muerte a ti. Sí. Y es todo un trabajo en relación a la muerte y a la vida, ¿no? Estamos confrontados, ¿no? Ante estos dos
aspectos tan profundos de nuestra existencia. Y sí. Entonces, si ya eras como un muerto viviente, esto te da esta sensación de tic, 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 o sea, ya te va a tocar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo creo que hay mucha agresión también en el ambiente. Por eso, porque la incertidumbre no es fácil manejarla. Uh-huh. Sí, bueno, siempre ha sido difícil, pero ahora es notable, ¿no? Sí, queríamos seguir pretendiendo vivir sin la conciencia de ello, ¿no? De lo incierto que es la vida hacia el futuro, pues ahora la tenemos de frente totalmente y con el desafío de saber cómo vivir con ella, al menos en los próximos tiempos, ¿no? Siempre será parte de nuestra vida, pero cómo vivir con ella. Y yo creo que la certidumbre es una fantasía. Entonces yo creo que la certidumbre es una fantasía. Sí. Tienes certeza de tan poquitas cosas que de pronto esta conciencia de incertidumbre, que en realidad siempre he estado, porque yo puedo salir mañana a la calle y me pueden atropellar y todo no pasó. Sí. Pero esta idea de que soy inmortal, invencible, puedo estar en todos lados a través de Facebook y de Instagram y Twitter, ¿no? Pues además ahora soy multidimensional, estoy en todos lados, todo el mundo me ve. En esta omnipresencia, ¿no? Que anhelamos así tan mágicamente y que pareciera que todos estos medios nos los ofrecen. Y bueno, es una ilusión, ¿no? Sí, entonces yo creo que en realidad vivimos con muy pocas certidumbres. Uh-huh. Y con gran incertidumbre, y que la pandemia lo ha puesto ahí desnudo enfrente. Así es. Sí, no, ya no tenemos para dónde hacernos. Y no significa que no podamos hacer planes y que no podamos hacer proyectos, tomando en cuenta que puede que se realicen y puede que no. Así es. ¿No? Y cómo vamos a responder allí, ¿no? Es trabajar en nosotros mismos para no colapsar en ello, ¿no? Para cómo mantener esta pulsación de vida aun cuando tengamos pérdidas tan importantes o proyectos que se aplacen o que definitivamente dejen de estar, ¿no? La pulsación está. O sea, la vida sigue. La pulsación está. Conscientemente, por más que yo quisiera decirle a mi corazón que fuera más rápido ahorita o más lento, no puedo. Entonces, la vida tiene su ritmo, tu cuerpo tiene su ritmo. Y si ya está así, pues harás cosas para lograr que sea un poquito más, o tal vez no, y ahorita sea un momento en que sea así y seguirá así de chiquito, pero sin pulsación solo hay muerte. Pues sí. Entonces es como en este trabajo de alinear la conciencia a una realidad. Mientras estamos vivos hay pulsación. ¿Cómo podemos, ¿no?, capitalizar esa pequeña pulsación para hacerla más expansiva, más armoniosa, ¿no? Si trabajamos con los temas que necesitamos trabajar para recuperarlas y para regularnos, ¿no? Sí, bueno, es que esa es la parte difícil. Necesitas la mirada del otro. Uh-huh. Yo conozco muchas personas que dicen, yo no creo en la psicoterapia, lo que sea, ¿no? Yo puedo solo. Y yo creo que todos podemos solo un tramo, pero el otro tramo, que es obligado, necesitas la mirada del otro. Y
siempre hemos necesitado al otro, ¿verdad? Llegamos al mundo a través de otros y requerimos en la crianza del otro, en nuestro desarrollo también del otro. Y entonces cuando estamos en la psicoterapia somos ese otro, que también con el otro que requiere nuestro apoyo, nosotros también estamos trabajando en nosotros mismos y también estamos creciendo y también estamos apoyándonos en nuestro proceso de vida, ¿no? No dejamos de ser seres humanos como todos. Sí, así es. O sea, quien piense que un terapeuta ya la hizo y está del otro lado, es una idea falsa. Es una idea falsa, sí, debemos de decir. Así es. Dice, ¿cómo ayudar a las personas a seguir pulsando incluso ante la adversidad y a no dejar pasar las cosas positivas de la vida? Pregunta Héctor Frías. Bueno, está el uso de la respiración, que es algo que sucede innato en el organismo, igual que la pulsación. Si no respiras, te mueres. Si tu corazón no late, te mueres. Pero la respiración tiene esta particularidad que tiene una parte voluntaria. Tiene la parte involuntaria de... Exacto. Por más que yo trate de dejar de respirar, cuando ya no aguanto, va a hacer... ¿no? Entonces, no hay forma de que diga, me voy a suicidar dejando de respirar. Eso no existe. Pero el uso de la respiración voluntariamente ayuda mucho a las personas que tienen mucha ansiedad y angustia. Sí. Entonces, a veces, decía por ahí un psicoanalista argentino, Enrique Pichón Rivière, que no hay psicoterapia sin educación, y que no hay ninguna educación que no tenga una parte psicoterapéutica, una buena educación, decía él. Le pasaba por la palabra buena, ¿no? No hay una buena psicoterapia que no tenga una parte de educación. Y yo creo que en ese sentido, educar a nuestros pacientes o ayudarlos a tener conciencia de su respiración de formas muy simples, como respirar profundo, es algo que nunca le va a hacer daño a nadie. No. Siempre le va a ayudar. Entonces, si nosotros logramos que esas 5 o 10 o 20 o 30 personas que acuden a nosotros logren en diferentes momentos del día respirar profundo y despacio, van a tener un momento de donde todo lo que va a otra velocidad se pare. Vaya a otro ritmo. Una cosa chiquita así de una pausa. Y yo hay algo que siempre trato de que la gente entienda es la música, si no tuviera pausa, sería ruido. Ajá. Y cuando en nuestra vida no logramos hacer pausas, estamos viviendo en ruido. Es enseñarle a alguien a tener conciencia de su respiración y pararse en diversos momentos a respirar profundo 2 o 3 veces, le va a ayudar. Sí o sí. Y es algo súper simple, le puedes enseñar a cualquier persona. No hay forma de que eso le haga ningún daño. Puede ser alguien que esté en terapia o que no esté en terapia. Y es fácil. Claro, y cómo eso a través de la respiración te abre la percepción, ¿no? Y puedes captar sensiblemente que algo se relaja en ti, que puedes respirar un poco mejor y como atesorar esos momentos de calma, de tranquilidad y descubrir que sí puedes lograr esos instantes y que se trata de sumar más y más instantes así, pero pues respetando el ritmo de cada quien, ¿no? Sí, así es. Para poder De nuevo, si las personas lograran hacer eso, tendrían una mejor calidad en su vida, aunque la mejor calidad sea así, pero es un poquito. Y un poquito siempre es mejor que nada. Y esa calidad de vida que puede mejorar y que puede tener en su vida personal
inevitablemente va a contribuir a mejorar la calidad de vida, aunque sea un poquito, como dices, en sus relaciones humanas y en su relación con el ambiente, ¿no? Sí, por Con la supuesto. naturaleza. Como nos permite poder mirar que todo lo que nos rodea y la naturaleza como tal, pues poderla cuidar, ¿no? Es como poder cuidar adentro y hacia afuera también. Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando esta entrevista, esta charla. Patti, muy agradecida de poder compartir contigo y compartir con las personas que nos escuchan ahora, ¿sí? Y con las personas que seguramente nos van a ver después. Y pues que nos Pues, conozcan como psicoterapeutas corporales, cómo podemos tratar estos temas también. pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto, digo. Mirna y yo, para los que no saben, nos conocemos hace un rato, entonces Sí, ahí vamos. sí, ya nos conocemos hace muchos años Sí, y aquí seguimos, aquí seguimos. ahí vamos andando el mismo camino. Sí, hacemos camino. Pues muchísimas gracias. Pues creo que ha sido interesante el tema de la pulsación de vida. Espero que les haya dejado un conocimiento que les nutra y les oriente en su camino. Bueno, pues sí, Un abrazo, ojalá. un abrazo a todos. Un abrazo, Patti, un abrazo para todos. Ahora sí, chao.